saber que las ecuaciones que nosotros manejamos son ecuaciones que tienen cierto nivel de aproximación, no son totalmente exactas. Entonces ahora vamos a revisar otra diapositiva, no sé cómo le he puesto acá. Y aquí ya esto también es una cuestión ya muy trillada, así que lo voy a ir pasando de manera muy rápida, ¿no? Bien, las propiedades de los materiales, en este caso será pues la del concreto y el acero, nos convocan, ¿no? Y las propiedades del concreto se obtienen al ensayar una probeta cilíndrica, que ya está estandarizada, creo que son 6 pulgadas de diámetro y una altura de 12 pulgadas, ¿no? Esa probeta se va cargando hasta generar la falla del concreto. Para cada incremento de carga se mide la deformación unitaria y el esfuerzo. Y se obtiene esta curva esfuerzo-deformación para el concreto. En el caso de esta figura se muestran concretos que tienen resistencias de 210 kilogramos centímetros cuadrados, más o menos 390 y como 400 y algo. Diferentes resistencias de la compresión. Y la idea de esta diapositiva es que ustedes vean que casi todos los... el F'C viene a ser el punto alto del diagrama esfuerzo-deformación. Este es el F'C para este concreto C, este es el F'C para el concreto B y este es el F'C para el concreto A, que representa la resistencia a la compresión del concreto, ¿no? Y que casi todos los concretos desarrollan una deformación unitaria, su resistencia máxima se desarrolla con una deformación unitaria de 2 milésimos, ¿no? Y el otro dato que podríamos ver es que los concretos fallan, casi todos, para una deformación unitaria de aproximadamente 3 milésimos, ¿no? Que es el valor que luego tenemos que usar, ¿no? ¿Cómo se obtiene el módulo de elasticidad? Se usa el concepto de la recta secante, se tiene la curva esfuerzo-deformación del concreto, hasta acá la pendiente más o menos es recta y a partir de aquí el concreto comienza ya a desarrollar deformaciones inelásticas. Cuando el concreto desarrolla deformaciones inelásticas, la rigidez va decreciendo. Y va decreciendo porque internamente el concreto se va agrietando, se va fisurando, ¿no? Es el producto de la fisuración, la pérdida de rigidez axial del material, ¿no? Bien, entonces se supone que el concreto se comporta elásticamente hasta aproximadamente el 45% de F'C. Se traza esta línea, luego una línea secante que corta la intersección de la línea horizontal con la curva de esfuerzo de deformación. Se mide la pendiente y esa pendiente nos da la rigidez en la parte elástica. Solo en la parte elástica, porque recuerden, en la parte inelástica la rigidez del concreto va decreciendo, ¿no? En este punto la rigidez del concreto es 0 y a partir de aquí la rigidez del concreto va ya en negativo, lo que nos indica que está en franco proceso ya de fallo. Bien, el módulo de elasticidad se puede expresar en términos del peso del concreto y de la resistencia a la compresión, o se puede expresar en función de la relación de la resistencia a la compresión. Miren, este módulo de elasticidad que usamos es el de abajo, ¿se acuerdan que ese es el más usado? Pero este módulo de elasticidad tiene un problema, ¿no? Fue deducido tal vez en las primeras ediciones del ACI, y bueno, el ACI, la primera edición no me acuerdo, pero creo que está por los años 60, por ahí, y algo menos, no me acuerdo muy bien la primera edición. Y en ese tiempo digamos, el imaginario en el mundo estructural era solamente cargas de gravedad, muy pocos pensaban en el diseño por fuerzas horizontales.
Yo conozco ingenieros ya de cierta edad que han desarrollado proyectos en Lima, esos edificios de 16, 20 pisos antiguos, los diseñaban solo por cargas de gravedad y ahí están, ¿no? Y usando reglas muy prácticas, métodos aproximados, el mutuo, el CANI, no había más, ¿no? ¿Sí? Y ahí están esos edificios. Y estos ingenieros cuentan de que en esa época se cobraba así, ¿no? Llegaba el propietario con el proyecto, le decía, a ver, ¿cómo quieres que te diseñe? ¿Con o sin sismo? Con sismo era un precio mayor porque había que hacer mayor cantidad de trabajo, y sin sismo era más fácil, no se hacía mucho trabajo. Así era el modo de pensar en esa época, ¿no? Entonces, ese módulo de elasticidad ha sido pensado así, y pensado básicamente en estimar las deformaciones producidas por las cargas de gravedad. Representa entonces un valor muy bueno para calcular las deformaciones por cargas de gravedad, pero sí representa un mal valor para estimar las deformaciones laterales producidas por el sismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las cargas de gravedad, su aplicación es de manera lenta, y la carga sísmica, su aplicación es abrupta, repentina, brusca, ¿no? Y bueno, lo que se ha visto es que cuando el concreto está sometido a una fuerza así repentina, brusca, su resistencia a la compresión y su rigidez se incrementa, y eso puede afectar a la rigidez del material, ¿no? O al comportamiento inclusive de la estructura. Bueno, eso está todavía, digamos, en estudio. Hay una tendencia mundial digamos, hacer el control más del módulo de elasticidad, que es una variable muy importante en el diseño sísmico, que la resistencia a la compresión propiamente dicha, ¿no? O sea, lo que se quiere certificar ya no es el F'C, sino el S. Esa es la tendencia, y espero que de aquí a cierto tiempo ya tengamos una ecuación un poco más desarrollada para definir la rigidez axial del concreto, ¿no? Bien, a ver, ahí le he puesto lo que les acabo de mencionar. Y luego aquí tenemos el comportamiento del concreto bajo diferentes tipos de carga, ¿no? Bajo carga lenta, que es la curva de color azul, creo que es, ¿sí? Una carga rápida, que está de color rojo, y una carga recontra rápida, por ponerlo así, que es la de color gris. ¿Qué es lo que pasa? No sé si se dan cuenta, pero cuando está en carga lenta, la rigidez del concreto es esto, ¿no? Cuando es carga rápida, ultra rápida, la rigidez del concreto se incrementa, ¿no? La pendiente se incrementa. Y se incrementa no solamente la rigidez, sino también la resistencia a la compresión, ¿no? A ver, hay trucos acá, ¿no? O sea, ustedes son residentes de obra, ¿no? Antes, ¿se acuerdan? Para determinar la resistencia a la compresión del concreto, los cilindritos, y el ensayo era manual, ¿no es cierto? Ahora los jóvenes ya tienen todo muy bonito, ya viene todo estandarizado, ¿no? Tienen un equipo, la velocidad con la que se aplica la carga ya es una velocidad estandarizada, ¿no? O sea, no es cualquier velocidad. A ver, yo he tenido un problema hace años cuando construimos un reservorio, y la cimentación tuvo que vaciarse con concreto preparado en obra, no había los premezclados que hay ahora, ¿no? Y trompitos era lo máximo que había en mi época, ¿no? Y una mezcladora que nunca funcionaba porque era la única en la localidad y no servía, solamente estaba ahí de pantalla para el supervisor que diga que ahí está pues no había que traer de Lima y era una complicación. Y también se elaboraba a mano, ¿no? Eran 300 cubos de concreto, y bueno, 300 cubos, pues en esa época se vació en un día y medio, creo, ¿no? Así de corrido, ¿no? Se malograban los trompitos, se cansaba la gente, era un problema, ¿no? Y no se podía hacer mucho control de la mano de obra. Al final el supervisor
llegó y dijo, a ver, yo quiero que me almacenen las bolsas de cemento en un sitio especial. Vale, la almacenaron. Inteligentemente llegó y contó las bolsas, ¿no? Y dijo, muy bien, a ver, ¿cuántos metros cúbicos? ¿Cuántas bolsas? ¿Se acuerdan que por cada metro cúbico, para lograr un concreto 210, hay que ponerle 9, 8 bolsas, ¿no? Y resultó que eran 6 bolsas por cada metro cúbico, y la resistencia del concreto era de 210. El pata dijo, me botan esa cimentación. 300 metros cúbicos, la losa era de 1,50 m, creo, con fierro de 1 pulgada. Aquí se va a botar eso, que no, ya era una... No, le dije, no, hay que ir a romper las probetas, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos a la universidad, y en la universidad había pelado, ¿no? Yo en esa época ya más o menos tenía una idea. Agarré y le di pero rapidito, ¿no? Y resultó el ensayo que el concreto tenía 320 kilogramos centímetros cuadrados. No, me dijo el supervisor, tú trabajas aquí en esta universidad, ya has hablado con la gente, ¿no? Y ya te dan el certificado así como tú quieras. Entonces vamos a otro sitio, vamos al Ministerio de Transportes, que es el único que tenía en ese época. Y en el Ministerio de Transportes trabajaba mi exalumno, ¿no? Entonces yo digo, a ver, le digo, préstame yo el ensayo. El otro no se daba cuenta, ¿no? 350 kilos centímetros cuadrados, ¿no? 6 bolsas de cemento por cada metro cúbico. Entonces él se rompía la cabeza, pero ¿cómo hacerlo? Ahí están los certificados, ¿no? Ahí están, ¿no? Nadie me puede negar. Y no se dio cuenta que lo que hacíamos era aplicar mucha velocidad, se incrementa la resistencia. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? No hay digo que pero en la máquina tiene su velocidad controlada. Ahora las que vienen, ¿no? Pero antes era P manual, ¿se acuerdan? No era, ahora viene ya instrumentalizada, la carga se aplicando, ¿no? Con cierta velocidad, hay una velocidad con la que se tiene que aplicar la carga. Pero bien, ese recuerdo ahora me viene con lo que estoy mencionando acá, se incrementa, ¿no? Pero ¿en qué puede afectar a la construcción? A ver, ¿se acuerdan del espectro de aceleraciones, no? Por acá está el periodo y por acá está la pseudoaceleración. Y el espectro de aceleraciones está así. Si la rigidez del concreto se está sobreestimando, que es lo que hace esta ecuación de acá, esta ecuación anterior digamos, o subestima la rigidez del concreto. Si la rigidez del concreto es pequeñita, entonces el periodo fundamental de la estructura crece. Entonces, aquí está el periodo fundamental. Vamos a llamarle T1. Y la aceleración es este valor, ¿no? Esto es con el S igual a 15.000 raíz de F', C. Pero si reconocemos que la rigidez del concreto se va a incrementar frente a ese choque violento, miren, y se incrementa, aquí no está en escala, ¿no? Se incrementa un poquito. Y si se incrementa la rigidez del concreto, la estructura se vuelve más rígida y el periodo fundamental decrece. Y decrece, ¿y qué es lo que pasa con la aceleración? Se incrementa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo es tomar esto de acá y estamos considerando en el diseño de nuestras edificaciones una aceleración menor que la que probablemente va a sufrir. No sé si se dan cuenta de eso, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, en el ACI, a partir del 2005, han comenzado a ver esto y en el capítulo 8 de esa edición hacia adelante han comenzado a definir dos rigideces, una para hacer el análisis por carga vertical y otra para hacer el análisis por cargas laterales. Entonces, no sé si me dejo entender que si tomamos esta rigidez, lo que estoy haciendo es diseñar el edificio con una fuerza sísmica menor a la que probablemente va a estar expuesto. Por eso les decía que ahora la tendencia, y eso lo están liderando los colombianos,
es que ya no se trabaje con el F', ¿no? Sino que más se certifique el módulo de elasticidad, porque este va a influir drásticamente sobre el comportamiento sísmico de la estructura, ¿no? El periodo fundamental de una estructura, digamos, vista como un sistema de un solo grado de libertad, creo que es así, ¿no? ¿Se acuerdan? Y K viene a ser la rigidez lateral. Si la rigidez lateral depende de quién, entre otras cosas, de la rigidez del concreto. Si tomo poca rigidez del concreto, este número se hace pequeñito y el periodo se incrementa. Eso es lo que sucede. Entonces, bueno, esas son cositas que hay que tener en cuenta y ojalá se vayan implementando más adelante, ¿no? Bien, esto se está indicando por aquí. Dice, por lo tanto, se están subestimando las fuerzas utilizadas para el diseño de la estructura. ¿Todos ustedes ya son ingenieros? ¿O hay todavía bachilleres? ¿Ustedes son bachilleres o estudiantes? Bien, entonces, por ejemplo, ahí tienen un tema de investigación para su tesis. Los colombianos tienen ya un poquito desarrollado este asunto, ¿no? Y bueno, por acá no sé si lo he puesto. No lo he puesto acá. Aquí tenemos la deformación unitaria en concreto y por acá el esfuerzo. El esfuerzo en concreto. Y la curva obtenida en el laboratorio es así, ¿no? Aquí está el F'. Ya hemos visto que la máxima resistencia se logra para una deformación unitaria de 2 milésimos, ¿cierto? Y que el concreto comienza a perder rigidez, ya es incapaz de soportar incremento de carga, es cuando desarrolla deformaciones unitarias de 3 milésimos. Esta es la que se obtiene en el laboratorio. Pero el concreto, digamos, ya en servicio, bajo cargas permanentes, la carga es sostenida, ¿no? Carga sostenida significa que el esfuerzo se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces, en esta columna, el esfuerzo de compresión se mantiene en el tiempo, carga sostenida. Es una carga que se aplica con una, digamos, velocidad muy pequeña. Entonces, si hacemos el análisis o establecemos la curva de esfuerzo de formación del concreto bajo carga sostenida, la curva aparece más o menos así. Y bueno, aquí viene así más o menos. Voy a poner esto así. Viene así más o menos. Esto ya es, digamos, bajo carga sostenida, carga lenta, muy lenta. Entonces, miren, se dan cuenta cuál es la forma que adopta la curva. Ya es diferente a la que se obtiene en el laboratorio. Esto es en condiciones reales, bajo carga permanente, bajo cargas de gravedad, carga sostenida. De aquí para acá más o menos hay un 15% del F'. Eso significa que de aquí para acá tenemos ¿cuánto? El 85% del F'. Cuando en el concreto se introduce un esfuerzo equivalente al 85% del F', el concreto inicia su proceso de aplasamiento. Entonces, esa curvita es la que faltaba, ¿ya? Cuando el concreto está sometido a carga cíclica o carga repetida, ¿no? En este caso es una carga monotónica. Monotónica significa en un solo sentido. Carga cíclica significa que se va considerando dos sentidos, por ejemplo, entrando izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿no? Entonces, bajo carga sostenida, miren, el concreto presenta un comportamiento, se llama histerético. Entonces,
primer proceso de carga y descarga llegó acá y la descarga viene por acá. Ya desarrolló deformaciones inelásticas, ¿no? Porque no regresó por el mismo sitio, ¿no? Y a partir de ese punto luego se vuelve a cargar. Y viene acá y quedó acá y luego se vuelve a cargar. Entonces aquí se va formando lo que se llaman los lazos histeréticos, ¿no? Lazos histeréticos. Bien, entonces esto es bajo carga monotónica, es decir, solo compresión, se va comprimiendo hasta llegar al rango inelástico, se suelta y luego se vuelve a comprimir. Es decir, no está sometido a tracción, ¿no? Eso es lo que quiero decir, solo compresión. Y como decía, tiene un comportamiento histerético. El comportamiento histerético significa, miren, el comportamiento inicial tuvo esta forma, pero bajo el siguiente ciclo de carga, el comportamiento es dependiente del ciclo anterior. Entonces, el comportamiento del concreto va a depender de cómo quedó antes. A eso se le llama el proceso histerético, ¿no? O sea, las propiedades del concreto van variando según el ciclo de carga que se va considerando, ¿no? Entonces, en este ciclo de carga, en el siguiente, las propiedades dependen del anterior, es lo que quiero decir, por eso decimos que es histerético, ¿no? Y aquí lo que importa, miren, es lo siguiente, ¿no? Primero, que eso es de concreto simple, ¿no? No hay refuerzo transversal. Y luego podemos establecer lo que se llama una envolvente de estos ciclos histeréticos. Y ese envolvente sería más o menos así. ¿Estamos? Es el envolvente de todos los ciclos histeréticos y que me da una idea cómo se va comportando el concreto comprimido. Envolvente es, como se indica por acá, casi idéntica a la curva obtenida con una sola aplicación continua de la carga. Es decir, es muy parecida a la de acá. Muy parecida a la de acá. Eso es lo que quiere decir. Bien. Eso significa que el comportamiento del concreto se puede predecir con, digamos, frente a la acción de carga cíclica, se puede predecir mediante esta curva de acá, porque son casi idénticos, ¿no? Casi idénticos. Bueno, las propiedades del concreto confinado, este es de concreto simple. El confinamiento lo provee el refuerzo transversal. Que son a veces los estribos cerrados, rectangulares o circulares, ¿no? El concreto, al comprimirse, ¿no? Y al tener un esfuerzo actuante de más o menos equivalente a la resistencia a la compresión, al F'C, en ese instante el concreto desarrolla deformaciones transversales que son significativas. Entonces el concreto, con ese nivel de esfuerzo, comienza a expandirse transversalmente. Miren que no estoy diciendo que bajo cargas pequeñas, sino cuando el esfuerzo actuante en el concreto es equivalente al F', ahí recién se presenta esa gran expansión transversal. Entonces el concreto se expande transversalmente y esa acción de expansión transversal es restringida por los estribos, generando lo que se llama la reacción de confinamiento. En el caso de los estribos cerrados, esta barrita de acá, la rama de este estribo, igual que la de acá y la de acá, como son elementos demasiado flexibles, se van a doblar por flexión, y lo que hace es, se pierde el efecto de confinamiento. Entonces los esfuerzos que soporta el concreto luego se transmiten por efecto de arco hacia las esquinas de los estribos. El concreto que está, digamos, formalmente confinado será aquel que tiene la forma de esta cruz, pues no sé cómo describir esta forma que estoy marcando acá.
Ese sería el concreto efectivamente confinado. Este concreto adyacente a las ramas horizontales y verticales no están debidamente confinados, ¿no? Por ahí hemos colocado algunos elementos que sirven de idea. Vamos a tener que repetir esto cuando entremos a la parte del diseño sísmico. Lo único que quería es que ustedes vean cuál es la diferencia entre el concreto sin confinar y el concreto confinado. Aquí tenemos unas curvas de esfuerzo de formación, y primero la curva C representa el concreto sin confinar, sin estribos. En la sección B, o la curva B, corresponde al concreto confinado, hay una cierta densidad de estribos, y el concreto en la condición A hay mayor densidad de estribos que en el B, estribos con menor separación. Y notarán que en el caso del concreto sin confinar, la resistencia está acotada más o menos por las 8 o 7 milésimas, ahí hasta ahí resiste, pero cuando se incrementa el confinamiento, la deformación unitaria del concreto que puede desarrollar antes de la falla es de más o menos 3 décimas, que es un montonazo, ¿no? Un montonazo, es decir, al confinar al concreto le damos la capacidad de desarrollar mayores deformaciones unitarias, se transforma o se logra incrementar la ductilidad del concreto, ¿no? Bien, aquí se muestra la curva de esfuerzo de formación del concreto sin confinar y confinado. Y el área por debajo de estas curvas representa la cantidad de energía que se almacena en el concreto antes de que se presente la falla. Bien, notarán entonces que la cantidad de energía que se almacena en el concreto sin confinar es muy pequeñita con respecto a la energía que se acumula en el concreto confinado. Eso nos da una idea de cuán dúctil se puede, digamos, lograr o se puede generar que el concreto sea, ¿no? Si ese nivel de ductilidad se podría relacionar si dividimos el área de color rojo versus esta área de color marrón, creo que, ¿no? ¿Sí? Entonces, al colocar los estribos vamos a mejorar la curva de esfuerzo de formación del concreto, le vamos a dar posibilidad que desarrolle mayor deformaciones unitarias, tal y cual creo hacía mención hace rato, ¿no? Bien, esto lo vamos a volver a repetir, como les digo, cómo es la acción de confinamiento, cómo se puede mejorar la acción de confinamiento en el concreto mediante la inclusión de las grapas, eso ya lo vamos a ver. Hay algunos intentos para lograr establecer una ecuación que permita describir el comportamiento del concreto no confinado y el concreto confinado. Estas son las que se usan para hacer, por ejemplo, los análisis no lineales, ¿no? Creo que lo paso por acá, y luego tenemos con respecto a la C. Bien, en el concreto he tratado de tomar lo que a mi parecer es lo más relevante. Hemos visto un poco la rigidez, la resistencia a la compresión, cómo va variando la rigidez del concreto dependiendo de la velocidad con la que se va aplicando la carga. Ahora el acero, creo que lo pasamos esto, el acero tiene un comportamiento elástico, ¿no? Y de aquí hacia adelante tiene un comportamiento inelástico. La parte inelástica se puede dividir en la parte plástica, la zona de endurecimiento por deformación y la zona de estricción. El comportamiento histerético del acero, lo paso esto también. Luego el acero se puede, digamos, representar como un material que tiene un comportamiento elastoplástico, es decir, cuando se hace o se formula ese planteamiento, estoy despreciando toda esta zona de aquí hacia adelante. Y eso es cierto porque en realidad las deformaciones unitarias que va a desarrollar el concreto
durante un sismo severo probablemente sean inferiores a las que dan inicio al endurecimiento por deformación. Y en esta curva me quisiera detener un ratito. Voy a hacer algunas apreciaciones propias y que luego nos van a servir seguramente en el desarrollo de este diplomado, ¿no? Luego se reemplaza por una que se llama elastoplástica, ¿no? Y esa curva elastoplástica tiene esta forma, y en ella vamos a encontrar dos etapas: la etapa elástica lineal, y la etapa plástica. Bien. La etapa elástica está acotada por el esfuerzo FY, que es la resistencia a la afluencia, y por la deformación que da inicio a la afluencia, EY. La rigidez axial del acero es representada mediante la curva esfuerzo-deformación. Es decir, aquí la rigidez elástica, que se llama el módulo de elasticidad, y que es de 29.000 KSI, o de 2 por 10 a la 6 kilogramos centímetros cuadrados, 2 millones de kilos sobre centímetros cuadrados, ¿no? Y en la etapa plástica, recuerden que la pendiente de este diagrama de esfuerzo de formación representa la rigidez axial del material, del acero. Entonces, en la etapa plástica la pendiente es igual a 0. Es 0 la pendiente. Entonces, aquí habría que comenzar a razonar esa situación de decir que la pendiente es 0. FY representa la resistencia del acero. Cuando el acero desarrolla deformaciones unitarias mayores que EY, lo que hace es perder rigidez, pero su resistencia se mantiene, ¿no? Eso es lo que decimos, ¿no? Entonces, cuando, insisto, el acero desarrolla deformaciones unitarias más allá de Y, pierde rigidez, pero no pierde resistencia. Decimos lo siguiente: si el material pierde rigidez, es incapaz de resistir deformación. Cuando en el acero se introduce una deformación más allá que Y, entonces, al perder rigidez, el acero entra en una condición de deformación no restringida. Y decimos nosotros que el acero entra en fluencia, ¿no? Ese es el término que usamos. Entonces, que el acero entre en fluencia significa que pierde rigidez. Y si pierde rigidez, bueno, hay que acordarse de esta ecuación. Para que en el acero se desarrolle fuerza, en la capacidad de desarrollar fuerza, tiene que tener rigidez y tiene que tener deformación. Bien, si pierde rigidez, el acero ya a partir de ese punto es capaz de absorber incremento de fuerza, ya no puede soportar incremento de fuerza, porque ya perdió rigidez. A partir de ese instante probablemente comience a presentarse un fenómeno que se llama la redistribución de esfuerzos, ¿no? Bien, eso es lo que quería resaltar acá, que no se olviden que la pendiente de este diagrama representa la rigidez axial del material. Aquí tenemos una gran rigidez y aquí la rigidez es igual a 0. En la etapa elástica, el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación unitaria. Entonces, el esfuerzo en el acero, vamos a llamarle FS1, es igual a la deformación unitaria por la rigidez del acero, ¿no? Bueno, le he puesto aquí ese. Y esta ecuación es válida hasta el límite, hasta EY, es decir, que FY debe ser igual a EY por SU. Y aquí resulta que la deformación que da inicio a la afluencia del acero es FY entre SU. En el medio, en el Perú, tenemos aceros cuya denominación, no sé si le he puesto por acá, se me ha pasado, pero eso también no le he puesto las designaciones del acero. O sí le he puesto, no le he puesto.
Pero en el Perú tenemos lo siguiente, tenemos las barras ACTM A615 y las ACTM A706. Bien, este acero es el que de preferencia debería usarse en aquellos elementos que tienen compromiso sísmico, de acuerdo a la norma técnica E0C0, ¿no? El acero sísmico. Bien, estos dos aceros son lo que se llama grado 60. Bien, grado 60 significa que el FY es de 4.200 kilogramos centímetros cuadrados. Aquí el FY es 4.200 kilogramos centímetros cuadrados. Si es así, si ambos aceros tienen la misma resistencia a la fluencia, entonces la deformación que da inicio a la fluencia del acero es FY, que es 4.200, entre 2 por 10 a la 6, y esto es igual a 0.00. Entonces el acero va a entrar en fluencia, va a perder rigidez, si es que la deformación unitaria es mayor o igual que 0.0. Recuerden, y esto insisto, en que el acero que debe usarse de preferencia en aquellos elementos de concreto armado que tengan responsabilidad sísmica es el ACTM A706, según lo que se indica en la norma técnica E0C0. Entonces, ahí queda, ¿no? ¿Qué otra cosita más faltó acá? Disculpen ustedes que creo que he ido borrando algunas imágenes ahí de las diapositivas, pero esto tendría que ver con la denominación de las barras, que vamos desde 3 octavos, media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada y 1/3 octavos de pulgada. Bien, y luego el diámetro de la barra, expresado en centímetros, esto es de 0.95, 1.27, 1.59, 1.91, 2.54 y 3.49. Y la sección transversal de la barra, eso me había olvidado, le he quitado, me parece que la diapositiva. Este es 0.71, 1.27, 1.98, 2.85, 5.10 y 10.06. Esas medidas pueden ir variando según el fabricante. Bueno, entonces ya hemos visto un poquito los materiales. Vamos ahora miren, igual, esto de acá lo voy pasando así de manera muy rápida para lograr ya entrar a hacer un poquito de cálculo, ¿no? En el mundo del diseño estructural hay 4 niveles de resistencia que considerar, ¿ya? Y el que piensa dedicarse al diseño estructural debe conocer esos 4 niveles de resistencia. ¿Estamos? 4. El primero es la resistencia ideal, el segundo es la resistencia confiable o la de diseño que se llama, y luego viene la resistencia probable, y por último viene la sobre-resistencia. Entonces, esos 4 niveles de resistencia tienen que ser bien estudiados y entendidos. Ustedes, en la explicación que voy a dar ahora, no lo entienden, entonces tienen que indagar hasta que logren identificar y cuantificar y interiorizar estos 4 niveles de resistencia. Les sugiero para tal efecto revisen el libro de Parr y Paula. Ahí hay bastante información sobre esto. Bien, ¿qué es la resistencia ideal? Es aquella que se obtiene considerando que todas las variables que intervienen en el cálculo son determinísticas, es decir, valores exactos. Por ejemplo,
¿Se acuerdan cómo se calcula la resistencia a la flexión de una viga? Queda definida de este modo. Decimos resistencia nominal, que llamamos M. N es nominal. Nominal, el término significa que no es la real, que puede ser más o que puede ser menos, por eso se llama nominal. Es igual a su S, Fy, de menos a menos. Y A es igual a su S, Fy, entre 0.85 F'C por B. Esto es para una viga simplemente reforzada, de sección rectangular, que tiene un ancho B, la cantidad de acero por acá, el perante efectivo, ¿bien? Y bueno, eso es todo, ¿no? Y está hecha con un concreto de esta calidad y un acero igual a Fy. Esa es la resistencia nominal. Esa ecuación se ha deducido considerando esos 5 supuestos. Entonces, si dentro de su deducción hay 5 supuestos, esta ecuación no es exacta. Pero la aceptamos, ¿no es cierto? Y notarán que decimos que la resistencia del acero es de 4200, que la resistencia del concreto es de 210, pero no nos ponemos a pensar que esto puede ser más o menos, y eso va a afectar obviamente a la resistencia final de la estructura. Bien, entonces, para no hacerlo muy largo, la resistencia nominal es aquella que se obtiene suponiendo que todas las variables que intervienen en el cálculo son determinísticas, es decir, valores exactos, y que además las ecuaciones son totalmente exactas. Esa es la resistencia nominal, ¿no? Luego tenemos la resistencia de diseño, que es el siguiente nivel. Es aquella que se obtiene considerando que la resistencia de los materiales son menores, ¿no?, que las resistencias especificadas, ¿no? No solamente que la resistencia de los materiales, sino que también las dimensiones de los elementos son menores que los valores especificados, ¿no? Entonces, la resistencia de diseño es aquella que se obtiene suponiendo que la resistencia de los materiales y las dimensiones de los elementos pueden ser menores que las especificadas. Es una situación que estadísticamente puede ocurrir, ¿no? Bien, entonces esa resistencia se obtiene multiplicando la resistencia nominal por un factor de resistencia. Bien, y decimos phi a su S Fy de menos a menos. Y como lo que queremos es cubrir una posibilidad de que la resistencia sea menor, el factor de resistencia se toma menor que la unidad. Entonces, el factor de resistencia, en este caso, cubre algunas incertidumbres con respecto a la resistencia, a las dimensiones de los elementos estructurales, al nivel de precisión que tiene la ecuación, y también toma en cuenta el modo de falla, si es dúctil o es frágil. Eso es lo que toma en cuenta el factor de resistencia, no se olviden, ¿no? Toma en cuenta las incertidumbres con respecto a la resistencia de los materiales, las dimensiones, el nivel de precisión de la ecuación, toma en cuenta el modo de falla, inclusive tome en cuenta la importancia del elemento dentro de la estructura. Por ejemplo, en la viga y la columna, ¿cuál es más importante? La columna. Entonces en la columna se toma un factor de resistencia mucho menor para darle mayor margen de seguridad estructural. Bien, entonces este es el siguiente nivel, ¿no? El primer nivel, la resistencia nominal, la resistencia de diseño. Con esta nosotros decimos que el momento resistente tiene que ser mayor o igual que el momento actuante. Con esto hacemos el cálculo de la cantidad de acero por flexión, la cantidad de los estribos, el diseño por flexo con presión. Vamos. Ahora, el siguiente nivel es de la resistencia probable. Aquí se toma la otra posibilidad, ¿no?
que la resistencia de los materiales sea ligeramente mayor que la resistencia especificada. ¿Eso puede suceder? Claro, ¿no? O sea, a veces nos alegramos, ¿no? Por ejemplo, estoy construyendo y luego dice alguien, oye, mira, el expediente pedía un concreto de 210, pero estoy feliz porque según el laboratorio, he hecho el ensayo ya de manera formal y no informal, resulta que el concreto está de 280, estoy feliz, ¿no? Se especificó 210 y lograron 280. No hay que estar muy felices, ¿no? Porque a mayor resistencia el concreto se vuelve más frágil y necesita mayor cantidad de estribos para hacerlo más duro. Entonces, pero puede suceder eso, o sea, también para efectos de diseño, un incremento en la resistencia de los materiales puede resultar un problema, ¿no? Puede resultar siendo una situación desfavorable. Entonces, en ese nivel, miren, aquí por ejemplo decimos así, ¿no? Calculamos la resistencia probable, decimos el MPR, la resistencia probable, es igual a phi A sub S, F sub S, D menos A menos. Esto ya se ha estandarizado mundialmente y el factor de resistencia aquí se toma igual a 1. Y la resistencia del concreto y el acero se mide solamente considerando el incremento en la resistencia del acero. Y se dice de 1.25 de F. Aquí la profundidad del bloque de compresiones es A sub S, F sub S entre 0.85 F'C por B. Entonces, esta es una situación también que puede ser desfavorable en el momento de diseño, ¿no? Que la resistencia de los materiales sea mayor que la resistencia especificada. Bien, no se olviden que en concreto armado, la resistencia de los materiales son dos, concreto y acero, pero que solamente se hace el incremento de la resistencia del acero, y de manera indirecta se supone que también se está incrementando la resistencia del concreto. Este 1.25 aparece en nuestra norma técnica de 0.60 y tiene que ver con la variabilidad que uno debe esperar con respecto a la resistencia del acero. O sea, cuando uno construye tiene que pedir una certificación, y en la certificación debe decir que la máxima resistencia que puede desarrollar el acero es un 25% mayor que el F, que si me da más, ese acero lo tengo que descartar, porque el diseño se hace considerando que el acero puede tener este orden de sobre resistencia. Con esto de acá, por ejemplo, nosotros vamos a calcular la cantidad de estribos que debe llevar la viga, la columna, usando la resistencia probable, ¿no? Y luego viene el otro nivel, ¿no? Que es de la sobreresistencia. Aquí se considera que también representa una situación desfavorable, que se pueda presentar un incremento de la resistencia de los materiales en las dimensiones de los elementos, entonces no solamente la resistencia al material como en este caso, sino también puede haber un incremento en las dimensiones de los elementos, o a veces se agrega acero. Ese agregado de acero puede generar también un incremento en la resistencia de los elementos estructurales, lo que nosotros le llamamos el hacer montaje, ¿no? A veces el proyecto viene con una deficiencia, no muestra el acero montaje y le debemos colocar, ¿no? Entonces, al agregar acero, lo que estamos haciendo es incrementando la resistencia, y eso no es bueno, probablemente, en algún caso. Entonces, eso sería la sobreresistencia, ¿no? Se considera que pueda incrementarse la resistencia de los materiales, un incremento en las dimensiones, y que por ahí se puede agregar mayor cantidad de acero. Miren, en nuestra norma técnica, la E060, en la parte del diseño sismo resistente, solo se consideran estos tres niveles: probable, de diseño y la resistencia nominal. Digamos, los neozelandeses, que son, digamos, los abanderados en el diseño sísmico por capacidad, ellos consideran en sus normas los 4 niveles de resistencia.
Igual, por ejemplo, los chilenos también para diseñar columnas y placas consideraron 4 niveles de resistencia. ¿Estamos? Entonces seguramente ya en el tiempo nuestra norma se atreverán a colocar el 4.º nivel de resistencia. Bien, entonces este es el diseño por capacidad, que lo voy a pasar porque, como les decía, en el diseño de vigas vamos a ver el diseño sísmico y ahí seguramente vamos a hacer mención a lo de acá. Bien, y luego tenemos esta partecita que dice los requisitos generales. Entonces, cuando se diseña un elemento estructural, se busca que éste cumpla 3 condiciones: resistencia, rigidez y además que sea estable, ¿no? Esas son las 3 cosas que uno busca en el diseño estructural: resistencia, rigidez y estabilidad. Generalmente el concepto de la estabilidad está involucrado en el cálculo de la resistencia. Por ejemplo, en columnas de acero, ¿no? La carga crítica de Pandeo, ¿se acuerdan? Eso tiene que ver con el concepto de la estabilidad. Y además está involucrado de refilón el concepto de la resistencia. Bien, en concreto armado hay que considerar esos 3 niveles ¿no? Y hay que ver el concepto de la resistencia y la rigidez. Se da mucho énfasis a la parte de la resistencia porque es aquella que puede poner en compromiso la supervivencia de la construcción. La rigidez como que no es un factor muy importante dentro del diseño de los elementos de concreto armado, ¿no? Salvo obviamente que sean estructuras muy grandes, vigas muy largas o techos muy grandes, ¿no? Para lo convencional, principalmente lo que nos preocupa es la resistencia, ¿no? Bien, entonces lo que se busca es que la resistencia de diseño sea mayor o igual que la resistencia requerida. Eso es lo lógico. La resistencia de diseño, ya saben ustedes, de esos 4 niveles sería el segundo, es la que se obtiene afectando la resistencia nominal por el factor de resistencia. Y la resistencia requerida se calcula considerando cargas que estadísticamente se puedan presentar durante la vida útil de la construcción, ¿no? Y la probabilidad de que las cargas ocurran de manera simultánea. Lo que corresponde a la resistencia requerida, seguramente en el desarrollo de este diplomado vamos a ir dando una serie de ecuaciones y cada una de ellas representa la resistencia de diseño, ¿no? Entonces, lo de la resistencia de diseño lo vamos a ver conforme vamos avanzando. Y con respecto a la resistencia requerida, esta se evalúa de acuerdo a nuestra norma con las siguientes expresiones, ¿no? Es 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva, 1.25 de la carga muerta más la carga viva, el 90% de la carga viva más 1.25 de la carga de viento, ¿no? Luego tenemos 1.25 de la carga muerta más la carga viva más la carga sísmica, y 0.90 de la carga muerta más la carga sísmica. Bueno, el viento no es dificultad, ¿no? En un edificio de concreto armado habría que recordar la historia de los 3 chanchitos, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La primera construcción era muy flexible, ¿no? La segunda como que tuvo más rigidez y la segunda era una construcción de ladrillo, y hasta ahorita el lobo está soplando y el edificio se mantiene en pie, ¿no? Aquí la estructura de concreto es muy pesada, muy grande, ¿no? Tanto así que el viento no es gran inconveniente. La acción dominante es el sismo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, en mi caso acostumbro a decir lo siguiente, ¿no? Es 1.4 de la carga muerta, uso la denominación de los americanos, la designación de la carga, más 1.7 de la carga viva, 1.25 de la carga muerta, más la carga viva, más el sismo. No le pongo más menos porque a veces genera algún tipo de dificultad, y acá es el 90% de la carga muerta más el sismo, Entonces,
Estas son las combinaciones de carga que nosotros vamos a implementar en el diseño de un edificio. Creo que ya muchos de ustedes tienen experiencia en el diseño de estructuras de concreto armado. ¿Cuántas combinaciones de carga se implementan para hacer el diseño de un edificio? ¿Cuántas implementa usted? 8. En realidad son como 16. Porque hay que considerar el sismo actuando con excentricidad positiva y negativa en ambas direcciones. Sale un montón de combinaciones de carga. Bien. Ahora, aquí también, digamos, habría que recordar que los factores de resistencia, o sea, aquí la idea es que la resistencia de diseño, que se llama así, phi R sub n, tiene que ser mayor o igual que la resistencia requerida, que le llamamos U, ¿no? Entonces, los factores de resistencia están calibrados con estas ecuaciones de acá. ¿Entienden? Están calibrados, están ligados, están pensados para que funcione de esa manera, ¿no? Están ligados. Entonces, estaría mal, por ejemplo, que nosotros usemos la norma técnica S060 para calcular la resistencia de diseño, y la resistencia requerida usemos lo que dicen los americanos, porque nuestra norma no está calibrada de ese. O, por ejemplo, estaría mal que nosotros calculemos la resistencia requerida con estas expresiones y la resistencia de diseño lo usemos con el ACI 318 del 2014. ¿Por qué? Porque tiene diferente formulación, sus factores de resistencia y sus factores de carga. ¿Estamos? Entonces, hay que tener cuidado siempre que esos dos términos, los factores de resistencia y los factores de carga, están calibrados. Están calibrados, están ligados, que no se puede usar un modo particular de calcular la resistencia en un reglamento X y compararlo con la resistencia requerida de otro reglamento. Eso no se puede. Y acá tengo un pequeño ejercicio que supongo estamos en condiciones de resolver, ¿no? Entonces, la idea aquí es calcular la resistencia requerida. Y como ven, lo que tenemos es una estructura, un pórtico plano, que está sometido a una carga de gravedad y a una carga horizontal cíclica, es decir, que primero va de izquierda a derecha y luego derecha a izquierda, ¿no? Bien, y que se ha hecho el análisis estructural y, como ven, se ha resuelto la carga muerta, la carga viva, y luego por acá tenemos la acción del sismo. Bien, entonces habría que hacer los cálculos. Creo que aquí no, disculpen, no se muestra aquí la